Dicen que cuando el mundo se te viene encima, lo hace con un estruendo, como un edificio colapsando. Pero en mi caso, el fin de mi vida tal y como la conocía llegó en el silencio más absoluto. Un martes cualquiera, a las 3 de la tarde, cuando se suponía que la casa debía estar vacía. Me había sentido mal en la oficina, una migraña de esas que te nublan la vista, así que decidí regresar antes. No llamé. No avisé. Simplemente metí la llave en la cerradura, agradeciendo mentalmente que mi hijo, Julián, estuviera en la universidad y que mi esposo, Ricardo, estuviera, supuestamente, en una reunión al otro lado de la ciudad. Pero al entrar, el aire se sentía distinto. Pesado. Había un aroma en el pasillo que no encajaba con la rutina de nuestra casa. Una mezcla de mi perfume, o eso creía al principio, y el olor dulzón y barato de un vapeador de vainilla. Mi corazón dio un vuelco extraño, no de miedo a un ladrón, sino de una intuición visceral. Esa que tenemos las mujeres y que tantas veces ignoramos para no parecer locas. Caminé despacio hacia la sala de estar, guiada por un murmullo bajo. Voces. Al principio pensé que Julián había traído a alguien, quizás se había saltado las clases. Me preparé para regañarlo. Pero al acercarme a la puerta entreabierta del despacho de Ricardo, la voz que escuché no fue la de mi hijo. Era la de mi esposo. Y no estaba hablando de negocios. No podemos seguir arriesgándonos así aquí. Julián va a llegar en cualquier momento, susurró él. Su tono no era de preocupación paternal. Era ronco, cargado de una urgencia que no le había escuchado en años. Julián es un idiota, ni siquiera sospecha que te toco mejor que él, respondió una voz femenina. Una voz que conocía demasiado bien. Me quedé helada. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que soltar el bolso para no hacer ruido, dejándolo deslizarse por mi pierna hasta el suelo. Era Sofía, la novia de mi hijo, la chica que había cenado en nuestra mesa el domingo anterior, a la que yo le había servido café, a la que había tratado como a una hija. Me asomé por la rendija de la puerta, rezando para haber entendido mal. Pero lo que vi me revolvió el estómago. Ricardo estaba sentado en su sillón de cuero, y Sofía estaba sobre él, a horcajadas, con la camisa desabotonada y las manos de mi esposo aferradas a su cintura con una posesividad enfermiza. No grité. No entré hecha una furia. El shock fue tan brutal que me dejó paralizada, convertida en una espectadora de mi propia desgracia. Pero lo peor no fue verlos besarse. Lo peor fue lo que Sofía dijo justo después, mientras le acariciaba el pelo a mi marido con una sonrisa maliciosa. Algo que cambió el escenario de una simple infidelidad a una pesadilla que yo no podía comprender. Tranquilo, amor, mientras sigamos con el plan, ni tu esposa ni tu hijo sabrán jamás de dónde salió el dinero. En ese momento supe que no solo me estaban traicionando en la cama, había algo más. Algo mucho más oscuro cocinándose a mis espaldas. Retroceder fue infinitamente más difícil que entrar. Cada músculo de mi cuerpo gritaba, exigiéndome que entrara a esa habitación y destrozara todo a mi paso. Quería arrastrar a Sofía por el cabello. Quería golpear a Ricardo hasta que me explicara por qué después de 25 años me estaba haciendo esto. Pero esa frase, mientras sigamos con el plan, funcionó como un ancla pesada que me mantuvo pegada al suelo, impidiéndome cometer una locura inmediata. Con un esfuerzo sobrehumano contuve la respiración y di un paso atrás. Luego otro. El sonido de la risa de Sofía, una risita ligera y coqueta que tantas veces había escuchado en las cenas familiares mientras ella fingía adorar a mi hijo, ahora me taladraba los oídos. Me sentía sucia solo de escucharla. Salí de la casa como un fantasma. Cerré la puerta principal con una delicadeza que no sabía que poseía. Mis manos sudaban tanto que la perilla se me resbalaba. Corrí hacia mi auto, que había dejado estacionado 2 casas más abajo por pura casualidad, y me encerré allí. Solo cuando estuve segura dentro del vehículo el aire volvió a mis pulmones. Pero no fue un alivio. Fue un ataque de pánico brutal. Golpeé el volante con las palmas de las manos, una y otra vez, ahogando un grito gutural que me quemaba la garganta. ¿Ricardo? ¿Mi Ricardo? El hombre que se quejaba de dolor de espalda. El que supuestamente estaba agobiado por el estrés de la empresa, tenía la energía para revolcarse con una niña de 22 años. Y no cualquier niña. La novia de Julián. La imagen de mi hijo me golpeó más fuerte que la traición marital. Julián, mi niño de 21 años,
con esos ojos llenos de ilusión. Llevaba 6 meses saliendo con Sofía. Nos la había presentado como la indicada. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa, tímida, educada, vestida de forma recatada. Ricardo había sido amable, paternal. La palabra me dio náuseas. Ahora, sentada en el auto mientras el sol de la tarde calentaba el tablero, mi mente empezó a rebobinar la película de los últimos meses, buscando las señales que, como una estúpida, no había visto. Las miradas. Había habido miradas, ¿verdad? En la barbacoa del mes pasado, cuando Sofía se manchó la blusa, y Ricardo se apresuró demasiado a ofrecerle una servilleta, rozando sus dedos. O las veces que Julián decía que Sofía tenía clases extra, y Ricardo casualmente llegaba tarde del trabajo esos mismos días. Pero lo que más me inquietaba no era el sexo, era el dinero. Ni tu esposa ni tu hijo sabrán jamás de dónde salió el dinero. Ricardo siempre había sido reservado con las finanzas, pero últimamente habíamos estado bien. Demasiado bien. Habíamos pagado la hipoteca antes de tiempo hacía 2 meses. Él había comprado un reloj costoso. Había hablado de un bono de rendimiento en la constructora. Yo no hice preguntas. Confié. ¿Sofía estaba involucrada en eso? Ella era una estudiante de diseño, supuestamente becada, que siempre se quejaba de lo caro que era el transporte. ¿Qué plan podían tener juntos un arquitecto de 50 años y un estudiante sin recursos, más allá de una aventura sórdida? Miré el reloj. Habían pasado 20 minutos. Si no hacía algo pronto, levantaría sospechas. Julián saldría de la universidad en 1 hora. Tenía que tomar una decisión. Entrar y detonar la bomba nuclear que destruiría a mi familia para siempre. O tragarme este veneno, sonreír y esperar el momento justo para matarlos con la verdad. Vi la puerta de mi casa abrirse a lo lejos. Sofía salió. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, se había arreglado la ropa. Caminaba con un paso ligero, casi bailando. Se detuvo en la acera, sacó su teléfono y escribió algo. Segundos después, vi la silueta de Ricardo en la ventana del despacho, mirando cómo ella se alejaba. La rabia se transformó en algo frío, calculador. Si los confrontaba ahora, Ricardo lo negaría. Diría que estoy loca, que malinterpreté una situación inocente, o peor, inventarían una coartada para el tema del dinero y se protegerían el uno al otro. Eran cómplices. Y contra 2 mentirosos expertos, yo necesitaba pruebas irrefutables. Encendí el auto. Di la vuelta a la manzana para ganar tiempo y fingir que apenas llegaba. Al entrar en la casa por segunda vez, el olor a vainilla seguía allí, tenue pero persistente. «¿Hola?», grité desde la entrada, forzando mi voz para que sonara normal, aunque sentía que la garganta se me cerraba. Ricardo salió del despacho. Se había puesto una chaqueta y se había peinado, pero yo podía ver el rubor en sus mejillas, el brillo residual de la adrenalina en sus ojos. «Cariño, llegaste temprano», dijo acercándose para darme un beso en la mejilla. Tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no escupirle en la cara cuando sus labios rozaron mi piel. Olía a jabón recién usado. Se había lavado la cara y las manos. Sí, la migraña me estaba matando. Mentí, dejando las llaves en la mesa. ¿Todo bien aquí? Creí ver un auto saliendo. Él me parpadeó. Un mentiroso profesional. Ah, sí. Vino un cliente rápido a firmar unos planos. Nada importante. Sonreí. Una sonrisa débil, de esposa cansada. Voy a recostarme un rato. Subí las escaleras sintiendo su mirada en mi espalda. Sabía que no podía descansar. Sabía que él cometería un error. Esperé en la habitación, con la oreja pegada a la puerta, hasta que escuché el sonido inconfundible de la ducha en el baño de invitados de abajo. Se estaba quitando el olor de ella antes de que llegara Julián. Era mi oportunidad. Bajé las escaleras descalza, con el corazón martillando en las sienes, y me deslicé dentro de su despacho. Su teléfono no estaba allí. Siempre lo llevaba consigo. Pero su computadora estaba encendida, con la pantalla de bloqueo activa. Sin embargo, no fue la pantalla lo que llamó mi atención. Fue la papelera. Debajo de unos planos arrugados, algo brillaba. Me agaché y saqué un papel hecho bola. Lo alisé con manos temblorosas. Era un recibo de un depósito bancario. Una suma ridículamente alta. Pero no estaba a nombre de Ricardo, ni de su empresa.
La cuenta beneficiaria estaba a nombre de una sociedad anónima que no reconocí, pero había una anotación manuscrita al reverso, con la letra inconfundible de mi esposo. Pago 3 SM, cuota universidad. SM Sofía Martínez. No solo se estaban acostando. Él le estaba pagando. Y la cantidad era suficiente para comprar un auto nuevo. ¿Por qué mi esposo le estaría dando miles de dólares a la novia de nuestro hijo? Escuché que el agua de la ducha se cerraba. Guardé el papel en mi sostén, el lugar más seguro que encontré, y salí del despacho justo cuando la puerta del baño se abría. La guerra había empezado, y ellos no sabían que yo ya tenía la primera bala. Esa noche, la cena fue una actuación digna de un Oscar, pero no por mi parte sino por la de ellos. Julián llegó a casa eufórico, lanzando su mochila al sofá con la energía despreocupada que solo tienes a los 21 años, cuando crees que el mundo es un lugar seguro. Mamá, papá, tienen que ver esto, dijo sacando su celular. Sofía consiguió las entradas para el concierto del que les hablé, en zona VIP. Dice que ahorró durante meses para dármelas de sorpresa. Es increíble, ¿no? Sentí que el bocado de pollo se me atragantaba en la garganta. Miré a Ricardo. Él estaba sirviéndose vino, con esa calma exasperante, y sonrió como el padre orgulloso que fingía ser. Esa chica vale oro, Julián. Cuídala, dijo Ricardo, levantando su copa hacia nuestro hijo. Tuve que apretar el puño debajo de la mesa hasta clavarme las uñas en la palma para no gritar. Ahorró durante meses. Mentira. El recibo que me quemaba contra la piel dentro de mi sostén decía lo contrario. Mi esposo, su propio padre, estaba financiando los regalos que la amante le hacía a nuestro hijo para mantenerlo enamorado y ciego. Era un ciclo de manipulación tan perverso que me mareaba. Sí, es muy generosa, logré murmurar, bebiendo agua compulsivamente. Esa noche no dormí, me quedé tumbada en la cama, escuchando la respiración rítmica de Ricardo a mi lado. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía cerrar los ojos después de traicionar a las dos personas que supuestamente más amaba? Esperé a que el reloj marcara las 3 de la mañana. Cuando estuve segura de que estaba en la fase más profunda del sueño, me levanté. Fui directo al despacho. Ya no me temblaban las manos. Ahora me movía con la precisión fría de un forense. Sabía que Ricardo era metódico, y los hombres metódicos siempre cometen el error de creer que nadie es tan inteligente como ellos. Encendí su computadora. Tenía contraseña, por supuesto. Probé su cumpleaños. Error. Nuestro aniversario. Error. El cumpleaños de Julián. Error. Me froté las sienes, tratando de pensar como él. Ricardo era narcisista. Probé con la matrícula de su primer auto, un Porsche que amaba más que a nada. Acceso concedido. El escritorio digital estaba limpio, demasiado limpio. Pero yo no buscaba archivos a la vista. Fui directo a la papelera de reciclaje digital y al historial de navegación. Nada. Había borrado todo. Sin embargo, cometió un descuido. Su correo electrónico estaba sincronizado con una cuenta de almacenamiento en la nube que yo desconocía. Una cuenta de Drive abierta en una pestaña minimizada. Entré. Había carpetas con nombres de proyectos de arquitectura, Altavista, Torre Reforma, y una carpeta al final, sin nombre, solo un punto. Hice clic. Lo que encontré no eran fotos de desnudos, como temía en una parte primitiva de mi cerebro. Era algo mucho más frío. Eran hojas de cálculo, PDFs bancarios, y contratos escaneados. Empecé a abrir los archivos uno por uno, y a medida que leía, la realidad de lo que estaba pasando se armaba ante mis ojos como un rompecabezas grotesco. El recibo de la tarde anterior era solo la punta del iceberg. Había transferencias mensuales a la cuenta de Sofía desde hacía 8 meses, pero lo aterrador no eran los montos sino el origen. El dinero no salía de la cuenta de Ricardo, ni de la empresa. Las transferencias salían de un fideicomiso. El fideicomiso de mi padre. Mi padre había muerto hacía 2 años, dejando un fondo considerable para el futuro de Julián, del cual Ricardo había quedado como albacea hasta que nuestro hijo cumpliera 25 años. Se suponía que ese dinero era intocable. Se suponía que era para que Julián iniciara su propio negocio, o comprara una casa. Pero los extractos bancarios en la pantalla mostraban un saqueo sistemático. Retiros bajo conceptos falsos, asesoría legal, gastos administrativos, mantenimiento de propiedades. Todo el dinero estaba siendo desviado a una cuenta mancomunada a nombre de una sociedad fantasma. Y entonces, vi el archivo que me detuvo el corazón.
Era un contrato de arrendamiento de un apartamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. Fecha de inicio: hacía 6 meses. Los inquilinos firmantes no eran Ricardo y Sofía. En el papel, el arrendatario era Julián. Mi hijo figuraba como el responsable de un apartamento de $3,000 al mes que él ni siquiera sabía que existía. Habían falsificado su firma. Estaban usando la identidad de Julián para vivir su aventura, gastando su herencia y creando deudas a su nombre. Si algo salía mal, si Hacienda investigaba, el culpable legal sería mi hijo, no ellos. Sentí una oleada de bilis. Ricardo no solo le estaba robando el dinero a su hijo, estaba construyendo una jaula legal para él. Estaba dispuesto a sacrificar a Julián para protegerse a sí mismo. Estaba a punto de cerrar la computadora, temblando de rabia, cuando vi un último archivo PDF. Tenía una fecha antigua, de hace un año, mucho antes de que Julián nos presentara a Sofía. El nombre del archivo era currículum_s_martinez.pdf. ¿Por qué mi esposo tendría el currículum de la novia de su hijo antes de que ellos se conocieran? Lo abrí. No era un currículum de diseño. Era un perfil de una agencia de acompañantes de alto nivel. Había fotos de Sofía pero con otro nombre, ropa provocativa y una descripción de servicios. Y abajo, un correo electrónico reenviado entre Ricardo y la agencia con un asunto que me heló la sangre. Asunto: candidata seleccionada para el objetivo J. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo de horror puro. Sofía no era una estudiante que se enamoró de mi hijo. Sofía era una profesional contratada. Ricardo la había elegido, la había pagado y la había instruido para que sedujera a Julián. Todo era un montaje. Mi hijo no tenía novia. Tenía una actriz pagada por su propio padre para mantenerlo distraído mientras lo despojaban de todo. En ese instante, escuché el crujido de la madera en el piso de arriba. Pasos. Ricardo se había despertado. El sonido de los pasos de Ricardo en la escalera se detuvo justo antes del último peldaño. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas, que temí que el sonido retumbara en el silencio de la casa. Me deslicé bajo el escritorio de caoba haciéndome un ovillo entre los cables y la pared fría, rezando para que no encendiera la luz. La puerta se abrió. Vi sus pies descalzos entrar en la habitación. Se detuvo frente al escritorio. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Escuché el sonido de papel siendo movido, probablemente buscando el recibo que yo tenía guardado en mi ropa interior, y luego un suspiro de frustración. «Maldita sea», masculló. Dio media vuelta y salió, cerrando la puerta. Esperé 5 minutos, que parecieron 5 siglos, antes de salir de mi escondite. No volví a la cama. Pasé el resto de la noche sentada en la cocina, con la luz apagada, mirando el jardín a través del ventanal, mientras la verdad se asentaba en mi estómago como plomo derretido. A la mañana siguiente, actué en piloto automático. Preparé el café, serví el desayuno. Cuando Ricardo bajó, le di un beso en la mejilla tan frío que él lo notó, pero lo atribuyó a mi supuesta migraña. «Me voy temprano», dije, tomando mi bolso. «Tengo que ir al banco, y luego a ver a mi madre». No fui a ver a mi madre. Conduje directamente a la dirección que figuraba en el contrato de arrendamiento que había visto en su computadora. Era un edificio moderno en una zona que Julián jamás podría costear, ni siquiera en sus sueños más ambiciosos. Le sonreí al conserje, una sonrisa tensa y quebradiza. «Soy la madre de Julián, el del 4B. Se dejó las llaves en mi casa ayer», mentí, mostrando mi identificación. El apellido coincidía. El hombre, un señor mayor y amable, no dudó. Me abrió la puerta del ascensor. Al entrar en el apartamento 4B, me golpeó el olor. No olía a Julián. Olía a ellos. Era un nido de mentiras decorado con muebles de diseño. En la mesa de centro había fotos de Julián y Sofía sonriendo felices como una pareja perfecta. Pero al lado, había un cenicero con las colillas del vapeador de vainilla y una corbata de Ricardo olvidada sobre el sofá. Ver esos dos objetos juntos, la inocencia de mi hijo y la suciedad de mi esposo compartiendo el mismo espacio, me provocó una ira tan pura que dejé de temblar. Me senté en el sillón principal, de cara a la puerta. Y esperé. Sabía que ella vendría. En el calendario de la cocina había una nota. 11 de la mañana masajista. Eran las 10:45 de la mañana.
A las 11:05 de la mañana la cerradura giró. Sofía entró tarareando, cargando bolsas de compras de marcas de lujo. Cerró la puerta con el pie y se giró, soltando las bolsas al verme. El grito se le ahogó en la garganta. Su rostro pasó de la sorpresa al terror en un segundo. «Señora Elena», tartamudeó, retrocediendo hacia la puerta. Julián no está. Siéntate, Sofía», dije. Mi voz sonó extraña, grave, carente de cualquier emoción humana. No era la voz de una madre, era la voz de un juez dictando sentencia. Ella intentó abrir la puerta para huir, pero yo había pasado el cerrojo de seguridad superior. Dije que te sientes. A menos que quieras que le envíe ahora mismo a Julián el PDF de tu contrato como acompañante nivel platino. Sofía se congeló. Su postura cambió instantáneamente. La niña dulce y tímida desapareció. Sus hombros se relajaron, su expresión se volvió dura, cínica. Caminó hacia el sofá y se dejó caer frente a mí, cruzando las piernas con una arrogancia que me dieron ganas de abofetearla. Así que Ricardo fue descuidado con su computadora, dijo ella sacando su vapeador. Ya no había respeto, ni miedo, solo cálculo. ¿Qué quiere? ¿Dinero para callarse? Quiero que desaparezcas, respondí, mirándola a los ojos. Vas a dejar a mi hijo hoy mismo. ¿Le vas a romper el corazón? ¿Le vas a decir que te enamoraste de otro, y te vas a ir de esta ciudad? Si lo haces, no le mostraré las pruebas. Si no lo haces, te destruyo. Sofía soltó una carcajada seca, exhalando el humo con olor a vainilla hacia mi cara. ¡Qué tierna! La esposa ofendida defendiendo a su cachorro. Pero llega tarde, Elena. Demasiado tarde. No me subestimes, advertí, sacando mi teléfono. Tengo las pruebas del desfalco. Ricardo irá a la cárcel y tú te quedarás sin nada. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Ricardo puede ir a la cárcel, sí. Quizás a mí me toque buscar otro cliente. Pero el daño a su bebé ya está hecho. Y no hablo de dinero. Se llevó una mano al vientre plano y sonrió. Una sonrisa depredadora. Estoy embarazada, Elena. De 8 semanas. El mundo se detuvo. El aire salió de la habitación. Julián, susurré, sintiendo que me desmayaba. Ah, sí. Julián está convencido de que es suyo. Está tan feliz, quiere pedirme matrimonio este fin de semana, dijo, disfrutando cada palabra. Pero usted y yo sabemos la verdad, ¿no? Sabemos quién paga las cuentas y quién calienta mi cama cuando el niño está en la universidad. Es hijo de Ricardo. Me puse de pie de un salto, la furia nublándome la vista. Eres un monstruo, grité, abalanzándome sobre ella. Sofía ni se inmutó. Sacó su celular y presionó un botón. Adelante. Pégame. Déjeme una marca. Julián llegará en 10 minutos para almorzar conmigo. ¿A quién cree que le va a creer? ¿A su madre histérica y celosa que ataca a su novia embarazada? ¿O a la madre de su futuro hijo? Me detuve en seco, con la mano levantada. Si le dices la verdad a Julián, susurró ella venenosa, le destruirás la vida. Saber que su padre se cogió a su novia y que su hijo es en realidad su hermano. ¿Cree que su mente aguantará eso? Si habla, usted mata a su hijo. Si calla, al menos él será feliz con la mentira. En ese momento, escuché la llave girar en la cerradura de nuevo. Amor, llegué antes, gritó la voz alegre de Julián desde el pasillo. Sofía me miró, desafiante, y luego se frotó los ojos rápidamente para fingir que lloraba. Es su turno. Suegra, susurró. ¿Me va a delatar y destruir a Julián ahora mismo, o va a jugar mi juego? La puerta se abrió y mi hijo entró con un ramo de flores, deteniéndose en seco al vernos. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó confundido, mirando a Sofía, que ya estaba sollozando falsamente en el sofá. Tu madre, empezó a decir Sofía con voz temblorosa, vino a decirme algo terrible. El tiempo se dilató de una manera dolorosa. Julián estaba ahí, parado en el umbral con un ramo de tulipanes amarillos. Mis favoritos, irónicamente, los que él siempre me regalaba por mi cumpleaños y que ahora le traía a ella, mirándonos con una confusión que se transformaba rápidamente en sospecha. Sofía fue más rápida que yo. Fue letal. Se cubrió la cara con las manos, sollozando con una teatralidad perfecta, y corrió hacia los brazos de mi hijo. Amor, dile que se vaya, gritó contra su pecho fingiendo temblar. Tu madre vino a ofrecerme dinero. Dijo que si no te dejaba hoy mismo, haría que te despidieran de tus prácticas.
Dijo que soy una aprovechada, que no soy suficiente para ti. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era una mentira burda pero brillante. Apelaba a la inseguridad de Julián, a su miedo constante de que yo fuera una madre controladora. ¿Qué? Julián levantó la vista, y sus ojos, que un momento antes eran cálidos, ahora me miraban con un desprecio que me partió el alma en dos. «Mamá, ¿es cierto? Viniste a comprar a mi novia». Abrí la boca para gritar la verdad. «No, idiota, vine a decirte que tu novia se acuesta con tu padre, y que el bebé que espera es tu hermano». Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, ácidas y destructivas. Pero miré a Sofía. Ella me devolvió la mirada por encima del hombro de Julián, con una sonrisa imperceptible. «Hazlo», decían sus ojos. «Destrúyelo. Dile que su padre y yo nos burlamos de él. A ver si soporta el trauma». Y entonces miré a mi hijo. Mi niño. Tan frágil, tan feliz con su mentira, acariciando el vientre de ella con una devoción absoluta. Si hablaba en ese momento con la rabia que tenía, lo mataba en vida. Él no estaba listo. No así. No contra dos depredadores unidos. Tuve que tomar la decisión más dolorosa de mi vida. Tragarme el veneno para salvarlo después. Julián, mi voz se quebró. No pude defenderme. «Vete», bramó él, lanzando las flores al suelo. Los pétalos amarillos se esparcieron como pedazos de mi corazón. «No quiero verte. Sal de mi casa». Bajé la cabeza, aceptando la derrota temporal, y salí del apartamento sin decir una palabra más. Escuché el portazo a mis espaldas y el sonido del cerrojo. Me odiaba. Mi propio hijo me odiaba por intentar salvarlo. Lloré todo el camino de regreso a casa. Grité dentro del auto hasta quedarme afónica. Pero cuando llegué a la entrada de nuestra casa, las lágrimas se habían secado. Lo que quedaba era algo duro, frío y afilado. Ricardo estaba en la cocina, tarareando mientras cortaba fruta. Tan tranquilo. Tan impune. Al verme entrar con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, frunció el ceño fingiendo preocupación. «Elena, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?» Cerré la puerta de la cocina con suavidad. «Lo sé todo, Ricardo». Él se detuvo con el cuchillo en el aire. Se giró lentamente, con esa calma psicópata que ahora reconocía. «¿De qué hablas, cariño? Estás alterada». «Hablo de Sofía. Hablo del dinero del fideicomiso. Hablo del apartamento». Di un paso hacia él, sintiendo una fuerza nueva. «Y hablo del bebé». El color drenó de su rostro. Por primera vez en 25 años, vi miedo real en sus ojos. Soltó el cuchillo sobre la encimera. El ruido metálico resonó en el silencio. «Elena, espera. Puedo explicarlo. No es lo que crees». «¿No es lo que creo?» Solté una risa amarga, histérica. ¿No te estás acostando con la novia de nuestro hijo? ¿No la embarazaste? ¿No estás planeando hacerle creer a Julián que ese bastardo es suyo para que él lo mantenga con el dinero que tú le robaste a mi padre?» Ricardo se pasó la mano por el pelo, exasperado, y su máscara de marido perfecto cayó por completo. Su rostro se endureció. Ya no había necesidad de fingir. «Lo hice por nosotros, Elena», dijo con una frialdad que me heló la sangre. La empresa estaba en quiebra, necesitaba liquidez, y el fideicomiso estaba ahí, muerto de risa. Sofía fue solo un daño colateral necesario. Necesitaba a alguien que controlara a Julián para que firmara los papeles sin leer. ¿Daño colateral?, susurré incrédula. «Es tu hijo maldito enfermo. Le estás dando tus obras. Vas a hacerlo criar a su propio hermano». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Julián es un inútil. Míralo. Nunca ha logrado nada por sí mismo», gritó rojo de ira. «Al menos así tendrá una familia, una mujer guapa y un hijo sano. Yo le estoy dando la vida que él no puede conseguir. Deberías agradecerme que no lo dejé en la calle cuando me gasté el fondo». Lo miré y sentí asco. Un asco profundo, visceral. No había redención para él. No había humanidad. «Se acabó, Ricardo. No puedes hacer nada», dijo él, recuperando su arrogancia, alisándose la camisa. «Si hablas, destruyes a Julián. Si vas a la policía, el escándalo manchará el apellido, y Julián perderá lo poco que le queda. Estás atada de manos, querida. Vas a callarte, vas a sonreír y vamos a ser abuelos felices».
Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal, y lo miré directo a los ojos. Te equivocas en una cosa. Yo no soy Julián. Yo no necesito tu aprobación. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa, con la pantalla encendida. Hace 10 minutos, mientras venía en el auto, llamé al abogado de la familia. Le envié todos los archivos que saqué de tu nube. Las transferencias, el contrato de Sofía, todo. Los ojos de Ricardo se abrieron desmesuradamente. ¿Qué hiciste? El fideicomiso está congelado por sospecha de fraude. Tus cuentas personales están bloqueadas. Y en cuanto a la empresa, creo que los socios recibirán una copia de tu desfalco mañana a primera hora. Ricardo se abalanzó sobre mí, agarrándome por los hombros y sacudiéndome con violencia. ¡Estás loca! Nos has arruinado. ¿Sabes lo que me van a hacer? Me importa una mierda lo que te pase, sisé en su cara sin retroceder. Pero no vas a tocar un centavo más de mi hijo. Voy a matarte, gritó levantando la mano. Hazlo, lo desafié, pero hazlo rápido, porque Julián viene en camino. Ricardo se congeló. ¿Qué? Le envié un mensaje después de salir de su casa. No le dije la verdad, solo le dije. Tu padre y yo tenemos que contarte algo sobre el dinero del abuelo. Ven solo, es urgente. Escuchamos el motor de un auto en la entrada. El sonido de la puerta del conductor cerrándose. Ricardo me soltó, retrocediendo, mirando hacia la puerta principal como un animal acorralado. Tienes 2 minutos para decidir, Ricardo, dije alisándome la blusa. O le dices tú la verdad ahora mismo y suplicas su perdón, o se la digo yo. Y te aseguro que si la digo yo, no me guardaré ni un solo detalle sucio. La llave giró en la cerradura. Papá, mamá. La voz de Julián resonó en el pasillo, tensa, asustada. Ricardo me miró con odio puro, pero vi cómo se desmoronaba. Estaba atrapado. Julián apareció en el marco de la puerta de la cocina, pálido, mirándonos a ambos. ¿Qué pasa? Sofía está llorando en el teléfono. Dice que mamá la amenazó. ¿Qué está pasando aquí? Miré a mi esposo. Dile, Ricardo. Cuéntale a tu hijo sobre su familia perfecta. Ricardo abrió la boca, pero solo salió un balbuceo patético. Intentó jugar su última carta, la de la víctima financiera. Le confesó a Julián, con lágrimas de cocodrilo, que había tomado el dinero prestado, para salvar la empresa, jurando que lo devolvería. Julián, con ese corazón noble y estúpido que heredó de mí, pareció dudar. Estaba a punto de perdonarlo. No podía permitirlo. No podía dejar que siguiera viviendo en esa farsa. No es solo el dinero, Julián, interrumpí, con la voz fría como el acero. Pregúntale de quién es el bebé que espera tu novia. Pregúntale por qué le paga a una agencia de acompañantes por ella desde antes de que tú la conocieras. Ricardo se lanzó hacia mí, pero Julián se interpuso. Le mostré el contrato en mi celular. Le mostré los correos. Julián leyó en silencio. Su rostro se vació de color, de expresión, de vida. Vio a su padre. Luego me vio a mí, y finalmente vomitó sobre el piso de la cocina. La policía llegó 10 minutos después. El abogado no había perdido el tiempo con la denuncia de fraude. Se llevaron a Ricardo esposado, gritando que yo estaba loca, que todo era un error. Ese debería haber sido el final. La justicia triunfando, ¿verdad? Pero la vida real no es una película. Han pasado 6 meses desde ese día en la cocina. Ricardo está en prisión preventiva, esperando juicio por desfalco y fraude fiscal. Yo vivo sola en esta casa que se siente demasiado grande, rodeada de un silencio que zumba en mis oídos. ¿Y Julián? Ese es el verdadero final de esta historia, el que me impide dormir por las noches. Después de ver las pruebas, Julián desapareció. No respondió mis llamadas ni mis mensajes. Pensé que necesitaba tiempo para sanar. Pero la semana pasada recibí una notificación de Instagram. Una foto. Era de la boda. Julián y Sofía se casaron en una ceremonia civil pequeña. En la foto, él le besa la frente, y ella sonríe, acariciando su vientre ya abultado de 7 meses. En la descripción, Julián escribió: contra todo y contra todos. Mi única familia. Te amo. No la dejó. Sofía logró convencerlo de que el contrato era falso, de que yo lo había falsificado por celos, de que el dinero que Ricardo le daba era una extorsión que ella sufría en silencio. Julián eligió creerle a ella. Eligió creer la mentira dulce antes que aceptar que su padre y su novia lo usaron como a un títere.
Ahora mi hijo está a punto de criar a su propio hermano, pensando que es su hijo, casado con la amante de su padre. Yo salvé su herencia, sí. Recuperé el dinero. Pero perdí a mi hijo para siempre. A veces cuando miro esa foto pienso que quizás Ricardo tenía razón en una cosa. La verdad no siempre libera. A veces, la verdad solo te deja sola, viendo cómo los demás prefieren vivir felices en el infierno.